Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 156. La pintura, otro arte de los llamados menores, aunque eso de menor, pues es muy relativo. Claro, nosotros siempre, los que no entendemos mucho de arte, pues nos llevamos por aquel adagio, aquel refrán de burro grande, ande o no ande, que se puede aplicar a muchísimas cosas. Y entonces, al ver la magnificencia y el volumen de la arquitectura, pues nos quedamos con ello. Oh, qué iglesia, oh, qué palacio, oh, qué castillo, oh, qué esto, qué lo otro. Pero realmente, en lo que es el esfuerzo y la consecución de la belleza, que es lo que confiere valor a una obra, pueden ser los sutiles pinceles más extraordinarios y de más valor y más dificultad que el colocar piedras enormes o capiteles o arcos o cúpulas de una obra arquitectónica. Y luego que está menos estudiado, menos propagado. Aunque ya sabemos que luego hay en cosas que aventaja a la arquitectura, y es que sus obras, las obras de la pintura son más portátiles, sobre todo cuando se hacen en cuadro. Cuando se hacen en pared no, pero cuando son en cuadro se hacen portátiles y se genera un mercado de muchísimos millones alrededor de los cuadros famosos. Tú lo sabes. Bueno, vamos a ver qué nos trae la pintura. Primero nos hace un preámbulo para recordar. Por si acaso nos metemos en el 480 y empezamos a estudiar los autores del 480, nos recuerda y dice, no olvidéis que aquí el auténtico revolucionario, el auténtico creador de esta pintura realista, que se separa de los cánones góticos y medievales, fue Giotto, que ya lo hemos visto, pero bueno, aquí tiene un parrafito que no te lo voy a omitir, te lo voy a recordar. Dice, el verdadero renovador de la pintura italiana fue el gran pintor de la época gótica, Giotto. Es decir, precursor y gran hombre, sin el cual posiblemente no se habría dado ahora toda esta brillantez de la pintura. Giotto. A ver si lo he escrito bien a la primera por una vez. Sí, que es del 1266, siglo XIII, a 1336, es decir, el 480, que abandona el hieratismo bizantino, aquella rigidez facial de los cuadros de Bizancio, y los fondos dorados, también, que siempre lo pintaban con fondos dorados, para inspirarse en la naturaleza, que no tiene ni oro, ni tiene ese hieratismo. Sacado también un poquito de la tradición egipcia y alejandrina, de las figuras hieráticas de Egipto. Y supo armonizar un ingenuo sentimiento religioso medieval con el más sincero realismo. Es decir, que compaginó el sentimiento religioso, puesto que él seguía pintando escenas religiosas, de santos y de todo eso, es decir, no se separó de la temática, pero lo combinó con un realismo enorme. Entre sus obras destacan los famosos frescos de Asís, que ya recordarás, sobre la vida de San Francisco, y también en la ciudad de Padua, en la iglesia de Santa María de la Arena. Y nos remite a comentarios cuando los estudiamos. Bueno, a partir de este recordatorio de Giotto, al que ya le hemos concedido su primacía, los pintores florentinos del siglo XV, es decir, del 480, continúan la tradición de Giotto, pero con mayor conocimiento de la perspectiva. Es decir, el 480 añade conocimiento técnico de la perspectiva. La perspectiva, que ya sabes que es ese aparente alejamiento, que se logra mediante la reducción de tamaño. Nosotros, si queremos pintar aquí un árbol,
y un paseo con árboles, lo hacemos así, con una perspectiva que apunta todo a un nombre. Esta era la perspectiva cónica en concreto, pues estaba la perspectiva caballera, que no hacía una disminución de tamaño, pero la perspectiva cónica sí, que es la que da realmente y el último arbolito pues de este tamaño, y entonces da la sensación de lejanía, y por aquí pues estaba la anchura del camino. Eso es la perspectiva, la perspectiva de un edificio, pues qué sé yo, ponemos así, ponemos un punto de fuga por aquí, otro punto por aquí, y si tenemos que hacer una entrada, pues lo mismo, todas van al punto, las ventanas pues vendrán así. Así se logra la perspectiva. Hay muchas clases de perspectiva, no solo estas. Yo he hecho estas para que te dé una idea y te recuerde lo que es la perspectiva. Estas perspectivas aparecen solitas en la máquina de fotos. Tú haces una foto y luego vas con la regla sobre la foto y ves las distancias y dices, oye, pero como está más lejos, la coge menor. Es decir, que es muy curioso que no solo sea una sensación intelectual de captación, no, es real. Lo coge las fotografías reales. Bueno, pues entonces aquí añaden ya este elemento de perspectiva a la técnica y tradición de Giotto. Dice, destaca entre ellos, pero con mayor conocimiento, destaca entre ellos su seguidor Fray Angelico de Fiesole. Es decir, aquí vamos a poner en la primera mitad, Fray Angelico, Angelico de Fiesole. Fiesole, que era una ciudad allí. Seguro que lo he escrito mal. Sí, bien. Solamente con el acento. Lo pongo Fiesole. Fray Angelico de Fiesole, cuyas obras de admirable espiritualidad y delicioso misticismo, es decir, el estado místico de máxima interrelación hombre-dios, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, etcétera, nuestros místicos, en esos momentos de arrobamiento que tienen y de éxtasis, el rostro que ponen, la invasión de una idea de divinidad o de un dios metida en el hombre, las características, bueno, pues esto, esa espiritualidad, esa apariencia sobrenatural que puede tener algunas personas. A mí me sorprendió mucho, conocí a un santo varón que dije, si los santos en vida, que no he conocido ninguno, tenían que ser como el hermano, bueno, no diré su nombre por si llega a estos vídeos, aunque no sé si habrá muerto o no, pero era un auténtico santo en la tierra, el único que he visto yo con una apariencia realmente extraordinaria de santidad. Sí, existe. Lo mismo que hay otras personas que pueden estar imbuidas y su configuración exterior por alguna otra virtud o vicio, por el mal humor o por el carácter o por la venganza o por... Bueno, pues también lo sabía así. Bueno, pues aquí Fray Angelico era el especialista en estas personas místicas. Dice que podemos verlo en los frescos pintados sobre la pared del convento de San Marcos en Florencia. Y entre ellos el que representa uno muy curioso, un fresco que representa la Anunciación, en que el ángel anuncia a la Virgen María que va a ser Madre de Dios, etcétera, etcétera. Dice que se repite también
se repite el mismo motivo, también pintado por Fray Angélico, en un cuadro que hay en el Museo del Prado, también llamado La Anunciación. Pasamos, o sea, ponemos aquí Museo de San Marcos, o sea, ¿qué pondremos? Rostros beatíficos pondremos. Rostros beatíficos de sus personajes, de sus santos. En concreto, la Anunciación. Misterio de la Anunciación de la Virgen María. Otro, Paolo Ucello. Fray Angélico 1, esto era característica general. Paolo, nuestro Pablo Ucello, o Ucello, que debe significar ojito, no me hagas caso, Ucello. La tendencia exclusivamente realista y pagana, ya desprovista de inspiración religiosa, Ucello es famoso por la perspectiva en sus batallas. Perspectiva en cuadros de batallas. Ucello. Mientras que esto que decía a continuación, ya liberado de inspiración religiosa, la que era invasora o invasiva de todas las temáticas artísticas de la época hasta entonces, pues dice religiosidad o religiosidad ya suprimida. Aquí esto no tiene nada que ver con la religiosidad. Tendría posiblemente otros cuadros, pero él prefería estos temas ya completamente desconectados de lo religioso. Estamos hablando de Masaccio. Masaccio o Masaccio, como digan, ya me gustaría dominar la pronunciación del italiano, en cuyos cuadros triunfa ya plenamente el paisaje y el desnudo. Triunfa el paisaje y el desnudo. Y dice esto en parte de los frescos de la capilla Brancacci de la iglesia del Carmen. Fíjate, no obstante haber dicho que está desprovisto ya de toda religiosidad y que todo es pagano, es decir, sin conexión con la religión, ¿dónde está? En una iglesia, porque seguían siendo las que tenían mayor poder adquisitivo, el clero de aquella época ya estaba suficientemente convencido de que el arte puede estar donde sea y casi en las formas que sea, si es arte, si es belleza, incluso en una iglesia, ¿por qué no? Así lo pensaban y así lo hicieron. Está en la iglesia del Carmen, frescos de la iglesia del Carmen. Iglesia del Carmen, también en Florencia, ¿cómo no? En Florencia. Y ahora, en la segunda mitad, o sea, en la primera mitad, Fray Angélico, Paolo Ucello y Masaccio. Segunda mitad. Descuellan otros tres ilustres maestros florentinos, quienes enlazan ya, segunda mitad, con el apogeo, con la siguiente del apogeo romano, que enlaza con la pintura del Renacimiento primitivo con el periodo de esplendor del mismo, es decir, enlaza lo anterior con el siguiente. Estos son, digamos, el nexo de unión, el gancho, y que se llevaría hasta el periodo de esplendor del mismo en la primera, o sea, en el apogeo, en la primera mitad del siglo XVI. Estamos hablando de estos tres:
Domenico Ghirlandaio. Domenico Ghirlandaio. A ver, corrijo la escritura. Pues mira, esto no es una I, es una J. Ghirlandaio. Y lo demás está bien. ¿Y dónde se pueden ver las obras de este Domenico? En la iglesia de Santa María de Novella, en Florencia. Santa María de Novella, que si mal no recordamos fue la de la historia del Decamerón, en donde se reunieron los protagonistas. Santa María de Novella de Florencia, en los frescos. De acusado realismo. Otro, Filippo Lippi. Filippo Lippi. Lippi con dos P's. Es el pintor con temas específicos, el tema del nacimiento, y Madonas, que así se llamaban a las vírgenes. Madonas, mi señora, de las Madonas. Y Sandro Botticelli. Sandro Botticelli. A ver si lo he escrito bien. Botticelli, sí. Que vivió entre el 44 y el 510, cuyas obras más famosas son dos alegorías. El nacimiento de Venus. Las dos las he visto in situ, pero no me pidas ahora que me acuerde mucho, porque ya te he dicho que cuando pasé por el museo donde están, el de Uffizi, pasé demasiado deprisa. Pero recuerdo que este me impactó. El nacimiento de Venus, que me parece que la pone sobre una concha de almeja o algo así, o de ostra. El nacimiento de Venus. Me acuerdo de la brillantez que tenía y de la luminosidad que tenía aquella pintura. O sea, muy pocos oscuros, mucha luz. Y luego la realización exquisita. Nacimiento de Venus. Para los que somos profanos en la materia, y yo así me lo considero, una de las cosas más difíciles es asumir los adjetivos que dan a todo este tipo de arte, de la pintura y de la escultura. ¿Qué adjetivos? Es decir, que me recuerda un poquito a otro tema en el que también soy profano, que es el tema de los vinos. Cuando empieza un enólogo o un embotellador a decirte olor a nuez, afrutado, no sé qué, y mete adjetivos que no tendrían nada que ver nunca con algo del paladar. Esto que se lo debemos a Góngora, me parece, de meter adjetivos que no concordaban con la materia, pero que sugerían. Bueno, pues me recuerda un poquito el desconocimiento que tengo de esos adjetivos del vino con los que dedican a las pinturas. Dice que está en la galería, y la alegría de la primavera, o sea, el nacimiento de Venus y la alegría, permíteme escribirlo ya en castellano, de la primavera, que nos dice que está en la galería de los Uffizi de Florencia y que pintó para los Médicis, como no. La pintura de Botticelli, saturada de gracia y melancolía. O sea, a ver cómo nos imaginamos, de gracia. Si esas figuras son graciosas. Bueno, pues bien, tienen gracia.
y melancolía, un poquito así, con una alegría no explosiva, no muy visible. Melancolía, cierta tristeza en la mirada o en los gestos. Eso sería la melancolía. Una melancolía sutil, es decir, que tampoco es muy visible, sutil, es decir, apenas perceptible. Eso significa sutil. Y de refinada elegancia. Aunque sentimental. Venga, más adjetivos. Aunque sentimental. Y ya francamente pagana. Es decir, desconectado de lo religioso. Claro, estamos ya en la mitología, en el nacimiento de Venus. Y ahora viene otro apartado para ser justos, no dedicarnos solamente a la gran Florencia, y ver que en otros sitios también se produjeron cosas muy notables, notabilísimas. Dice, pero si bien Florencia es el principal foco pictórico, lo mismo que de todo el arte cuatrocentista italiano, es decir, lo mismo que de las demás artes, dice, no es el único. Pues otras muchas ciudades de Italia arde también la fiebre, en otras muchas arde la fiebre creadora renacentista. Así. En Padua, y ahora vamos a poner ciudad, artista, ciudad, pintor. En Padua, el pintor Mantegna. A ver si nos dice algo de él o solo lo cita. Dice, se revela como insigne perspectivista. Perspectiva. Perspectivista. Insigne. Mantegna de Padua. En Venecia, Giovanni Bellini, Venecia. Giovanni Bellini, repaso ortografía, Giovanni Bellini, jolín, por una vez lo he puesto bien, Giovanni Bellini, y Carpaccio, que lo voy a poner a continuación, y Carpaccio. Carpaccio, sí, inician la suntuosa, es decir, explosiva, muy vistosa, suntuosa, escuela veneciana. Y en Umbría, esa comarca, región al oeste de Venecia, entre Venecia y Roma, que es la Umbría, cuya principal población y capital es Perugia, Perugia o Perusia. Pues ahí, en la Umbría, florece una escuela pictórica que abre también el camino al pleno Renacimiento y cuyos principales representantes son, y aquí da bastantes, o sea que la escuela de Umbría, fue muy importante. Estaba entre las dos mejores, entre Florencia y Roma, ella no podía quedarse inactiva. Pues mira, pintores de Umbría. Signorelli, Piero de la Francesca, y alguno dirá, oiga, ¿usted se cree que yo me voy a aprender todo esto? Bueno, pues te pasará como a mí, que a base de oírles, y siempre hay una primera vez, si llega la oportunidad, por la temática que estudias o por lo que visitas y esto, que lo vuelves a oír y dirías, me suena. Y por ahí se empieza, por el me suena, para que acabe formando parte de tu memoria permanente. Piero de la Francesca, que tiene como cosa notable los frescos de Arezzo. Piero de la Francesca. Otro Pintoricchio,
no sé si este sería su nombre o se lo pusieron luego por el oficio que escogió. Pinturicchio. Con dos Cs, con una H, cuidado que me lo ponen difícil, Pinturicchio. Y luego, que te he dicho que la capital de Umbría era Perugia, pues el perugino, que seguramente este ya fue un apodo que le pusieron a él. Si entras en su página, que la tendrá en Google, porque todos la tienen, a lo mejor se llamaba Giovanni o Pietro, pero bueno, conocido como el perugino, igual que pasó con nuestro famoso Greco. Perugí con G, perugino, maestro de Rafael. O sea, cuando estudiamos también Rafael, volveremos a ver a Perugino y seguramente ya será la segunda vez, ya nos acordaremos a los más, igual que del anterior espera, que te he dicho, de Verrocchio, pero ese ya era en escultura, y en pintura de Rafael Perugino. Bueno, que este es Rafael, y antes el de Verrocchio era Leonardo da Vinci, y este es de Rafael, del gran Rafael, maestro del gran Rafael. En fin, y aquí acabamos con el primer periodo del Renacimiento, el 400. Pasaremos ya en los vídeos siguientes al apogeo, a los grandes nombres. Es cierto que nos estamos dilatando en estos vídeos y en este periodo italiano, pero es que realmente lo merece. Realmente lo merece. ¿Por qué? Pues por su influencia en el resto del mundo y en todas las artes. Se les debe. Y la justicia es darle al que se lo debe. Hasta luego, chicos.